un honor y qué bonito que esta organización, que esta filosofía, que este interés es simbiótico por todos los lados en cuanto a no solamente preservar, pero resaltar todo esto que es una cultura. Y sé que a través del trabajo, el gran trabajo que haces, a veces se nos hace un poco difícil y Ujú, poco tangible entender el valor que tiene regresar un idioma como el taíno. ujú, Pero han habido muchas lenguas muertas, incluyendo el hebreo, y ujú. otras que se han regresado, incluyendo entender, digamos, los jeroglíficos egipcios. Así que la labor que haces representando todas estas facciones de un idioma bastante complejo, porque la Sí. mayoría de la gente creen que taíno es una cosa, o que el idioma básicamente clásico taíno piensan obviamente que es todo, y no lo es Ujú. complicado. Y me fascina tu interés y, digamos, background en, Gracias. en la ciencia también, ¿no? Porque esto Ujú, es una sí. ciencia. No, de hecho, la lingüística, hay dos formas de lingüística. Está la lingüística como ciencia dura, ¿no? La lingüística como ciencia que es cuantificada, que fue desarrollada por Noam Chomsky en MIT, que son, bueno, más cerca de la neurolingüística. Y está la lingüística antropológica. Entonces, cuando tú eres, Sí. sí, entonces bien interesante cuando puedes fundir ambos elementos. Antes de iniciar con la primera pregunta, yo quiero que Rachel, una de nuestras mentoras, lea brevemente tu biografía. Dariel ya está grabando, me parece. Leonardo Nin. Escritor y antropólogo dominicano, egresado de la Universidad de Harvard. Es uno de los principales representantes de la literatura dominicana de la diáspora. Ha desarrollado una intensa labor literaria y de investigación lingüística y antropológica sobre las variaciones fonéticas del castellano en América y las influencias de la lengua taína y las lenguas africanas en las vertientes modernas de la comunicación. Ha publicado diversas obras literarias, entre las cuales figuran Guasábaras, Sacrilegios del excomulgado, Poemas en blanco y negro, La Profidia, Espacios pagados, Solo sé que le llamaban sombra, Por eso no volveré nunca, y su obra ha sido merecedora de diversos premios a nivel nacional e internacional. En la actualidad es subdirector del Museo Taíno Magua, Ojo de Agua. Ahora nos toca pues con Leonardo Nin, una persona que ha desarrollado una carrera artística, cultural, intelectual, inspirada y también vinculada a la cultura taína. Iniciando, Leonardo, ¿cuándo se inicia tu interés por la cultura taína? Am, bueno, mira, eh, aunque no lo parezca, o que nos quieran hacer creer lo contrario, el Caribe, y cuando voy al Caribe negro, voy a Antigua y Barbuda, voy a Jamaica, San Vincent, a las islas del Caribe afrodescendiente, hago el mismo énfasis, dice, y le digo que a los negros, a nosotros, se nos ha prohibido ser arahuacos, se nos ha quitado el derecho a hacerlo. Entonces, por ejemplo, mientras que en Estados Unidos tienen grupos que son un 16, o sea, un 32%, Piqua, que era la raza de los Massachusetts, que estaba acá en Estados Unidos, en Boston, ellos se les permite hasta tener 25 descendientes ser y reclamar la herencia nativoamericana. Sin embargo, nosotros que estamos más cerca, porque nuestra cultura es más cercana a la cultura taína, eh, y vamos a dar un ejemplito, ¿no? Yo sé que me hiciste una pregunta, la voy a contar después de este ejemplito. El Claro. dominicano habla taíno a diario y no se da cuenta. Por ejemplo, voy a hablar un fragmento de introducción. Naboriadaca, Leonardo Nin. Y tú escuchas eso mucho, Naboriadaca, 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 pero no nos detenemos a pensar qué significa. Ahora, cuando yo diga Naboriadaca, Leonardo Nin, te van a decir un who, ¿sí? Alguien que active el micrófono, ok.
Naboria Daca Leonardo Nin. Acá, ustedes me acaban de decir a mí, sí señor. Yo le dije, su buen sirviente o su buen servidor es Leonardo Nin. Pero todas esas palabras que yo dije, ustedes las usan a diario y no se dan cuenta. En esa expresión hay 12 cosmovisiones taínas y 12 ventanitas a la cosmovisión taína. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que Hu significa sí señor? Porque si yuca es una herencia taína y yuca Hu es el señor de la yuca, U es sí y Hu es señor, entonces es sí señor. Interesante. Y solamente tuve que apelar a cosas comunes. Si me dicen a mí, la palabra taíno era los buenos. Entonces, ta-i es una expresión muy común que significa, es un modificante verbal, que significa parece o es como si fuera. Y lo voy a mostrar ahorita, más adelante del conversatorio, vamos a dar unos cuantos ejemplitos. Entonces, sí, taína, porque el género no era igual que el español, le pusieron taíno, porque para los españoles el masculino era una lengua con género. Entonces, taína. Ok, na es bueno. Nosotros los que parecemos buenos. Y si taína es los buenos, entonces nabo, na es bueno, servidor bueno, su sirviente, su siervo. Pero ven cómo la lengua solo se va decodificando. Entonces mi interés por lo taíno comienza porque yo vengo de un campo del sur llamado Tamayo. Pero crecí entre los cañaverales de los Bateyes de Barahona, del Batey Central, porque mi papá era de Barahona, de Jaquimeyes, que es una palabra taína, ja, y ahorita vamos a ver qué significa. Y Tamayo. Un día, uno de mis tíos se van a montear. Entonces, mi tío regresa con un pilón, porque en un monte donde no hay absolutamente nada, se encontraron un pedazo de pilón y lo trajo. Y a mí me dio curiosidad, que me decían, no, porque eso era de los indios, eso era de los indios, eso era de los indios. Entonces yo decía, pero ¿cuáles indios? Porque me han dicho todo el tiempo que los indios se han extinguido, que no hay indios. Y eso fue como creando esa curiosidad de esa gente que dejó ese pilón que estuvo aquí. Entonces otra cosa fue que había un profesor que era mi primo, Héctor Matos, y Héctor Matos era profesor en Cabeza de Toro, que era una comunidad, al sur de Barahona y Neiva le pasó una situación, y es que por cada pueblito dominicano había 2 batallas alrededor. Un pueblito dominicano y 2 batallas. Así porque la industria azucarera, eso fue lo que creó, pero él era profesor en Cabeza de Toro, que era uno de los pueblitos originarios. Porque Barahona no existió, no es una de las provincias originales, pero fue una provincia haitiana inventada después. El pueblo original era Cabral, Cachón, Angostura, eran los pueblos originarios. Salinas. Entonces, él llega y me dice, Leonardo, tengo un regalo. Yo encontré un grupo de caritas de indios en una cueva y me las regaló, porque como yo era que siempre estaba recogiendo monedas y recogiendo cosas antiguas en el pueblo, me las regaló un grupo de caritas que todavía conservo, de caras taínas. Y me fui al lugar y imagínate, no sabía nada de antropología, nada de lo que hoy, no tenía la técnica ni nada. Y no encontré absolutamente nada, porque ya la habían saqueado, la gente se había robado la mayoría, alguien encontró una espada española y desapareció todo, ¿no? Pero eso me fue despertando ese interés, ¿no? Por la antropología, la cultura, por ese elemento de búsqueda de una cosa que me había sido negada, que me han dicho no existen. Sin embargo, todas las cosas que hacemos
son taínas. Nuestra comida, nuestra cultura tiene un elemento muy fuerte, no es absoluto, pero es una hermosa fusión de ambas cosas. Entonces así comienza mi interés por lo taíno. Entonces más tarde, pues ya comienzo la universidad, elijo el tema y descubro dos llaves interesantes. Primero aprendo lo que es decodificación lingüística, lo que es decodificación de lengua extinta, con un libro que se llamaba El último Moy. Y ese libro me lo regaló un profesor llamado Donald Tronsky en la universidad. Este libro me lo regalaron y era sobre un indio, un nativo americano, que lo encontraron deambulante en un mercado en California en el 1700. Perdón, en 1800, ya casi entrando al próximo siglo, 1900. Y resulta que no habla inglés, ni habla ninguna de las lenguas que hasta el momento se conocían. Y le piden a un antropólogo investigar quién era. Y resulta que ese nativo americano era el último sobreviviente de su tribu. Y su lengua era una lengua aislada que nadie más hablaba. Y toda su familia, toda la gente se había muerto. Entonces este antropólogo se junta con él y comienza a hacerle preguntas, a apuntar a objetos, a enseñarle oraciones básicas del inglés y luego a traducirlas y explicarle que se le diga en la lengua. Y con símbolos, con imágenes. Y el antropólogo logró recrear la lengua de ese nativo americano, que era el único hablante de esa lengua y que con él moriría esa lengua para siempre. Y este nativo americano le dice: mira, yo soy el último de mi familia, nosotros nos fuimos para la loma, para un desierto, a mí me acusaban de robar vacas, pero mi cultura era siempre que las vacas, que eran los búfalos, eran de todo el mundo. No entiendo cómo el hombre blanco pide o reclama lo que no es de él. Si la vaca es sagrada, es libre, el búfalo es libre, el búfalo soy yo soy el búfalo es mi madre, fue dada por un ancestro. O sea, ¿cómo me llaman cuatrero cuando es mi tradición y mi cultura? Entonces, de pronto, a mí me abrió un mundo, y al mundo le abrió un mundo de ese grupo que estaba a punto de morirse, extinguirse para siempre. Entonces, las técnicas de ese libro, dije, pero el taíno está extinto, en comillas, y comencé a utilizar la misma técnica, pero como no tenía un hablante, agarré y busqué. Me leí al Padre Las Casas completo, desde la historia sumaria, todo lo que aparecía de él, las cartas. Bajé de la Real Academia todo el material, lo que llaman documentos inéditos, que son documentos que ni siquiera están publicados, que eran cartas que mandaban los conquistadores, los invasores. Tomé todos los cronistas y comencé a identificar las palabras que ellos decían y describían como taínas y lo que significa para ellos, porque ellos fueron lo que llaman en ciencia las fuentes primarias. Ellos estuvieron ahí, yo no. Entonces, si de Las Casas me dice a mí, por ejemplo, y una de las primeras palabras que descubrí fue la palabra aguja y puya. Puya es taíno, pero la aguja y la puya son dos cosas diferentes. Porque en el taíno, la puya se lanza, la aguja se clava. Y lo encontré yo pensé que era un pleonasmo de Las Casas. Dice de Las Casas textualmente: porque en la isla de la Española hay un tipo de mosca pequeña o mosquito que los taínos nativos llaman cecén o jején, cuya picadura es bastante molestosa. De Las Casas me está diciendo a mí que había jején en mi isla. ¿Y qué es el jején dominicano? Ajá. Entonces sí. Pero que pica como Jején me está diciendo que es pica pica. Ajá. Entonces después encuentro una palabra llamada jenequén. ¿Y qué es el jenequén? Es un tejido. Aguja. Jenequén. Y de pronto sale un ruido valga.
Come gen, ay, come gen, come gen. Insecto de nuevo. Gen. Come gen. Una palabra mixta española, come. Genequén. Se me dice a mí que la aguja aguda es G. Ahí. Y ve, la lengua va tomando vida en elementos cotidianos. ¿Quién iba a decir a mí que Wilfrido Valga me iba a regalar algo a mí? Porque se me graduó, el estribillo de la canción, que es parte de mi cultura. Wilfrido Valga le puso a su grupo Las Chicas del Can. Sin embargo, de la casa me dice a mí, porque el nombre de Cuba no es completamente Cuba. Es Cuba Nacán. Sí, ¿me pueden escuchar bien? Sin embargo, Can significa centro. Digo yo, pero ven acá, en los conucos de mi abuelo, el Can era el centro del conuco, donde se juntaba la gente. No sé si en San Cristóbal es lo mismo. En Barahona, en los conucos, en las fincas, el Can es el lugar de encuentro de los campesinos para ir a trabajar. Entonces, si Huracán tiene un ojo, un centro, y de las casas me dice a mí que la palabra Cuba, Nacán es el centro de Cuba, y Can es donde se reúne mi abuelo a cultivar. Entonces, Can significa centro, o significa reunión de gente. Entonces, de pronto la palabra, la cosmovisión taína, resurge. Porque un dominicano ahora ha cambiado a ser un coro, antes era un can. Y de hecho, canear significaba un hombre y una mujer irse para unos montes, para un centrico solo. Están caneando. ¿Verdad? Entonces, ven como lo cotidiano da luz a una lengua que se creía extinta. Miren, una lengua tiene, para ser lengua, mínimo 1000 palabras. El resto son repeticiones y combinaciones y corrupciones y evoluciones de la misma. Por ejemplo, al comienzo de la conversación, yo le dije que Ramón era ¿qué? ¿Qué? Mi hermano. Sin embargo, sí, esa palabra es una palabra compuesta, que no es diferente al taíno. Por ejemplo, germ significa dos. Esa palabra germ está escondida ¿dónde? En hermafrodita, que tiene dos cosas. ¿Ven? El germ. Germa, la mano. Porque en inglés la palabra significa man, que significa la conexión del hombre. Man. En latín es manus, el yo. La extensión mía, porque el 90% de los seres humanos somos de mano derecha y hablamos con la mano derecha porque el hemisferio izquierdo controla la parte motora de la lengua. Entonces, decirle a una gente es mi hermano, no solamente sí, es mi mano, es aquel con que yo puedo abrazar, que tiene la mano próxima, el otro yo. El taíno hacía lo mismo, decía aguaitiao. Aguaitiar, que fue lo que hizo Colón, que hizo Guacanacariz con Colón. Lo hizo su guaitiao, su hermano. Pero ven como una lengua latina que deja elementos. Entonces, en lingüística se llama cosmovisión. Es donde la lengua va muriendo, pero después antropólogos y ustedes, la generación futura, después lo van a encontrar esos elementos y aunque ya no estemos nosotros, ustedes van a poder vivir el momento dominicano de la época solamente con las palabras. Por ejemplo, hoy en día, si yo digo, estoy amotinado, en Dembow se usa mucho eso, yo amotinado, estoy amotinado. ¿Qué significa eso? Que estoy agobiado, estoy enojado, pero como la nueva gente que le da el lenguaje ya no son los intelectuales, ya no somos los intelectuales, ¿quién le da el lenguaje? Los demboceros. Y casi siempre el movimiento del dembow nace de las cárceles dominicanas, de los barrios marginados, que casi siempre tienen una alta población carcelaria.
Entonces la palabra amotinarse es una palabra de los carcelarios. Y ya se ha hecho parte del argot dominicano. Estoy amotinado. Entonces, si en 10 años, 20 años, ustedes escuchan esa palabra, amotinar, no, pero eso es como un motín de cárcel. O sea, que había mucha población carcelaria o había una población que experimentó la cárcel. En Japón no existiría, o en Dinamarca, porque la población carcelaria es muy baja. Pero existen otras palabras. Sobreviven a la cultura y se hacen parte de la cultura.